Hola, hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video y esta vez vamos a estar analizando la cuarta partida del Campeonato del Mundo celebrado en Singapur entre los dos grandes titanes del ajedrez. Estamos hablando del gran maestro chino y el actual campeón del mundo, Di Liren. Y por supuesto, el gran contendiente de la India, el gran Gukesh. Esta partida empezó con la jugada caballo F3, donde Diliren nos sorprende con la apertura Reti. Y de hecho es una de mis aperturas favoritas, donde yo recomiendo mucho jugarla. Diliren juega E3 eventualmente para desarrollar el alfil, hacer la jugada C4, eventualmente, ¿no? Si es que sería el plan de Liren. Pero como se demostró en la partida, en cierta parte, no era una de sus grandes ideas, sino jugar una especie de Reti B. Larsen, se considera una Reti moderna, ¿ok? Que la pueden encontrar en el libro de la Reti moderna, escrita por Vladimir Kratny. Bueno, hay varios libros referente a la Reti moderna, pero yo recomiendo mucho el de Kratny. Alfil F5. Bueno, esta jugada de alfil F5, este desarrollo, mejor dicho, se podría considerar muy bueno. ¿Por qué? Porque si las blancas no han evitado ese desarrollo o no han controlado dicha casilla, el desarrollo es bastante bueno. También otro punto a recordar es que cuando las blancas juegan, por ejemplo, C4, el desarrollo del alfil ya no sería tan importante, perdón, no sería tan bueno, porque simplemente las blancas podrían jugar dama B3, molestaría el centro y molestaría el flanco de dama. Y esto, digamos que no es bueno para las negras. Algo que sucede muy parecido en el sistema Londres, cuando el alfil sale por la casilla F4 o el negro sale con el alfil a la casilla F5, el flanco de dama siempre queda vulnerable. Aquí Diliren juega B3, alfil F5, ya que la dama no puede salir a atacar en el flanco de dama, el desarrollo del alfil es bastante cómodo. Alfil E2, una jugada muy interesante que cuando la vi me pareció muy buena, ya que esto implica, digamos, una sutileza. ¿Y cuál es la sutileza? Ejemplo, si el negro juega de manera mecánica con E6, el blanco podría proseguir con caballo en H5 y si alfil G6, caballo por G6 y nos ganaríamos la pareja de alfiles en plena apertura. Cuando nosotros logramos la pareja de alfiles, en el medio juego vamos a tratar de lo posible de abrir la posición acorde sin dejar debilidades para poder aprovechar esa pareja de alfiles en el medio juego. Y recuerden, en posiciones abiertas, los alfiles son piezas muy poderosas. Haciendo alfil E4, de tal manera podríamos proseguir con D3 y ahora sí se podría ir. Claro, después de esta posición, las negras están muy cómodas, ¿verdad? Muy sólidas con esa estructura de peones. Han logrado, porque no todo es malo, han logrado la columna de H abierta. Podemos presionar con el alfil en D6 al punto H2 y que hay varias partidas con este tipo de estructuras. Muy bien. Eso no es del todo malo para las negras. Lo que pasa es que por supuesto, Gukesh no quería entregar ningún tipo de ventaja. Así que hizo la jugada H6 para darle la salida al alfil para que se vaya corriendo. Bien, aquí vienen las jugadas. Muchos la verán como una jugada extraña, pero yo considero que es una jugada también bastante lógica y que algo que yo recomiendo mucho en la academia, leyenda ajedrez, es que nosotros no podemos jugar de manera muy mecánica ni muy lógicas, ¿ok? Aquí por ejemplo, Diliren jugó B3 para desarrollar el alfil por la casilla B2, controlar la casilla D4 como la casilla E5 a la distancia.
donde lo dijo Richard Reti. Él dijo que hay que controlar el centro a la distancia. No podemos jugar de manera muy mecánica ni muy lógica. Y la jugada alfil A3 tiene su lógica y su gran idea. Una de esas grandes ideas es que el negro no juegue E6 porque esto permitiría alfil por F8, rey por F8 y el negro perdería el enroque. Claro, esto no es tan grave porque el negro podría más adelante seguir con G6 y rey G7. Pero recuerde que con la jugada G6 el alfil se está quedando encerrado, no está teniendo muchas casillas porque el blanco podría hacer en el futuro un D3, un H3, G4 y le atrapa el alfil. Muy bien, así que hay que tener mucho cuidado con esos planes. Por supuesto, después de la jugada alfil A3, por eso el gran maestro Gukesh entendió la idea y hizo caballo BD7, una jugada muy interesante porque ahora sí quiero hacer la jugada E6 y poder capturar en F8 con el caballo. Bien, recuerden, cuando ustedes tengan una idea y nuestro rival nos haga una parecida, traten de reflexionar para qué fue su última jugada. Recuerden, para qué fue, qué está haciendo y qué me está amenazando. Si no me está amenazando nada, entonces nosotros podemos proseguir con nuestros planes. Muy bien. Diliren enroca, coloca su rey en seguridad y Busquets sigue con su gran idea de cambiar los alfiles de casillas negras y prosigue con la idea. Bueno, después de la jugada C4 hemos llegado a una posición típica de la reti moderna, ¿ok? Que la pueden encontrar en el libro ya citado anteriormente. Ok, después de caballo 8 D7 para controlar casillas importantes como C5 y E5. Claro, en este momento la casilla E5 ya no es tan importante para las blancas, pero hay que tenerla controlada, por supuesto. Caballo C3, otro desarrollo de pieza atacando el centro de las negras, donde las negras, bueno, podrán mantener ese centro de tal manera que podemos mantener la flexibilidad con C6 o mantener esa posición para más adelante jugar no con C6, sino jugar con C5 y molestar con un D4 en el futuro. Bien. Aquí Busquets termina jugando en roque y manteniendo la tensión central, esa flexibilidad en el flanco de dama y también en el centro. Claro, Diliret responde C por D5 rápidamente, E por D5, jugada bastante normal, y la jugada que empieza a vislumbrar los planes del maestro chino. La jugada B4 evita C5 momentáneamente, también evita planes adyacentes como caballo C5 para llevarlo a E4, que de hecho son planes típicos de este tipo de estructura. Otra jugada que también tiene la idea de hacer B4 es darle una casilla más a la dama para poder atacar el punto D5 y traer la torre de F a la casilla C1 y poder jugar con un ataque de minorías en el flanco de dama y tener controlado siempre el punto C5. Bien, aquí Busquets juega C6, una jugada muy interesante, muy buena, porque si ustedes querían hacer la jugada B5 más adelante, entonces si la hacen en este momento para molestar a la estructura de peones de las negras simplemente pueden hacer una restricción y bloqueo, un concepto que lo pueden encontrar en el libro del gran maestro clásico Aaron Nimzowitsch. Y la restricción y bloqueo se hace con la jugada C5. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso, primero, evito la jugada de que me hagan un peón retrasado y débil en C6. Segundo, mantengo la tensión y gano espacio con mi centro de peones y también estaré haciendo la jugada D4. ¿Ok? Y de esta manera a Dillire no le gustaría esa estructura de peones. Más bien, él quiere evitar C5. Por eso no hay que hacerla de manera muy mecánica. La siguiente jugada, por lo general, a mi estilo y mi gusto, esta jugada de caballo de 4 no me gustó mucho, ya que eso implica
en algún momento que el negro podría proseguir con un C5 en el futuro molestando a ese caballo. Bien, aparte que el alfil tiene muchas casillas. Tiene la casilla G6, ¿ok? Tiene la casilla G6, tiene la casilla H7, donde se podría colocar muy cómodamente. Ejemplo, aquí Busquets lo retira a H7, digamos, para que no se lo molesten más durante toda la partida. Otro punto importante de ese caballo de 4 es que el caballo en D4 ataca el punto C6, que es, sí, es un punto importante de las blancas, para poder atacar mediante dama B3, torre C1 y buscar un tema sobre el punto C6. Pero para eso tenemos que tener controlado muy bien la casilla C5 con otras grandes ideas, por ejemplo, dama B3, torre FC1, caballo en A4 y tener la casilla C5 controlada y ahí sí poder hacer la jugada B5. Bien, claro, son jugadas muy típicas. Vamos a hacer jugadas sencillas. Por ejemplo, torre en E8, perdón, dama B3, torre en E8, torre FC1, no sé, caballo F8, caballo en A5. Y ahora hacer, por ejemplo, la jugada caballo E6. Que esto, por supuesto, eh, nos ayudaría mucho porque nos quitan el punto del caballo en C6. Bueno, lo cambiamos, torre por E6 y ahora sí B5. Véase que ahora el negro no puede hacer la jugada C5 y estamos creando un peón débil en C6. Bueno, eso sería uno de los grandes planes de las blancas, en este caso del maestro chino. Bien, eh, vamos a ver cómo prosiguió la partida después de alfil H7 y en esta posición viene una bonita novedad que antes se había jugado caballo B3, ¿ok? Con la intención de hacer D4 y tener controlada la casilla C5 y decidió jugar dama B3, que tiene su lógica, ¿no? Desarrollar la dama, comunicar a las torres, presionar el punto D5, amenazar siempre el avance B5, pero ya sabemos que tenemos que tener controlada la casilla C5. Después de dama B3, que de hecho es una novedad, ya lo dijimos, entonces caballo E5, buena jugada para tener controladas las casillas C4 y D3. A partir de aquí se empieza a complicar un poco la partida, pero con muchas ideas estratégicas y muchas ideas sobre estructuras de peones. A4, jugada buena. Torre C8 para eventualmente hacer un B6, C5 muy fuerte por parte de las negras. A5. Y de esta manera, véase que Busquets sigue la idea. Y aquí viene nuestra siguiente recomendación. Cuando ustedes tengan un plan, una idea, terminen la idea, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque muchas veces nos preguntamos luego, después de la partida, nos preguntamos, ¿por qué perdí? Bueno, ¿por qué? Porque muchas veces tenemos una idea, un plan y no la terminamos. Y terminamos perdiendo las partidas por no seguir esa idea que a lo mejor era buena o simplemente la podemos mejorar en el proceso. Después de la jugada B6, caballo F3. Aquí, bueno, Diliren, digamos, no sigue la intención en el flanco de dama porque ya vio que no le gustaba que en la siguiente jugada le iban a hacer la jugada C5. Es una posición difícil, debidamente. ¿Por qué? En esta posición ya a Diliren no le gustaba mucho su posición porque le están haciendo C5 en la próxima jugada. Y bueno, digamos que a todos no nos gustaría que nos hicieran C5. Pero Diliren se descanta por la jugada caballo F3, que a mi parecer pierde un poco la idea de lo que está haciendo en el flanco de dama y eso es uno de los puntos que hemos tratado en el comentario anterior, ¿no? Seguir la idea, molestar en el flanco de dama si es que lo estás haciendo. Bueno, una jugada que molestaba mucho a Busquets en el flanco de dama era alfil A6, una jugada que, que para el nivel de estos dos grandes titanes no creo que se le haya escapado a Diliren. Simplemente digamos que no le gustaba la resolución o se le escapó ciertas jugadas.
que sería algo difícil de entender, pero bueno, a todos nos puede pasar, ¿ok? Ellos son seres humanos, también se equivocan, así que podrían proseguir, por ejemplo, con torre C7 y la jugada muy fuerte en este tipo de posiciones es F4, una jugada bastante buena porque esto quitaría al caballo de la defensa del punto C6. Caballo de 3. ¿Qué hace caballo en D3? El caballo en D3 generalmente le está quitando la casilla C1 a la torre, a cualquiera de las torres para que no se coloque en dicha casilla y pueda atacar al peón en C6 en el futuro. Eso estaría muy bien, pero podría proseguir, ejemplo, porque el caballo no está haciendo, o sea, no está atacando nada en particular a las blancas. Así que podríamos proseguir con A por B6, A por B6 y bueno, aquí las blancas tienen muchas opciones de juego, pero entre una de ellas podríamos proseguir con caballo C en E2. ¿Para qué? Para poder atacar al caballo que está en D3 con el alfil de A6 y de esta manera el caballo no tendría muchas casillas, tendría que hacer una jugada como B5 y ya la ruptura C5 no sería muy fuerte como antes, porque podríamos proseguir con caballo por C6, si torre por C6, entonces alfil por B5, tocando la torre y el caballo. Y de tal manera las blancas quedarían, digamos, bastante bien. Claro, tendrían que hacer una jugada como torre C4, alfil por C4, D por C4, dama por C4, ¿ok? Y bueno, la posición sería bastante dinámica donde el blanco ha conseguido 4 peones por la pieza, una gran compensación. Claro, esto es una posición muy dinámica que si colocaríamos un módulo, analizar, el módulo podría decir que el negro estaría mucho mejor porque tiene una pieza de ventaja y porque es el módulo y él puede defender muchas posiciones humanas, ¿ok? Pero a nivel práctico, yo me quedaría con las blancas, con las piezas blancas, porque tengo 3 peones, perdón, tengo 4 peones de ventaja, tengo un caballo en D4 que puede mejorar y puedo empezar a avanzar a esos peones en algún momento de la partida. Bien, así que no es tan fácil para las negras mantener un, un juego muy activo, ¿ok? Muy interesante eso, ¿verdad? Bueno, en la partida se jugó caballo F3, bueno, llegando a una posición para cambiar piezas. Bueno, a Diliren no le gustaba la reacción del C5 y por eso decidió hacer caballo F3 para cambiar algunas piezas. Después de caballo por F3, alfil por F3, de tal manera que estamos atacando todavía el centro de peones. Podemos en algún momento hacer B5 y dislocar un poco la estructura de peones. Por eso la siguiente jugada del gran maestro Busquets es genial. ¿Por qué? Porque en una de las cosas que yo recomiendo muchísimo en la Academia Leyenda Ajedrez es que cuando tu rival tenga una cadena de peones, traten de atacarla lo antes posible. Bien, así como lo está haciendo el maestro Diliren desde el principio, cuando hizo el A4, A5, donde el negro formó su cadena de peones, sí, pero ya la estamos atacando desde el principio. Bueno, después de la jugada de D4 no podemos capturar en D4 porque sería un error posicional, ya que esto nos harían dama por D4. Esto sería un pequeño ejemplo y nuestro peón en D2 estaría débil y solitario. ¿Ok? Así que no sería muy bueno esto. La jugada que hace el maestro chino es caballo E2. Buena jugada porque molesta al peón y le dice a su rival, bueno, ¿ahora qué vas a hacer con tu peón? Si me haces C5, bueno, simplemente te puedo hacer cambiar en B6, ¿ok? Podemos cambiar, llegamos a esta posición y torre A4. Y tenemos todo controlado. Vale, eso sería una intención, una transformación de peones. Pero no es la única, porque también podemos hacer directamente torre de F en C1 para molestar. Veas que todavía sigo molestando la estructura de peones. Entonces, en cualquier momento se puede haber un cambio masivo en las cadenas de peones. El C5 también era interesante por parte de Busquets, bueno, pero decidió jugar con D por E3, D por E3
y todo bastante bien. Ok, después de esta posición, Busquets se tomó 2 minutos 17 segundos para hacer la jugada alfil E4. Bueno, alfil E4 me parece que es para cambiar más piezas del tablero. Digamos que ya Busquets quiere jugar a ganar, sí, pero es una posición ya muy equilibrada por parte de las blancas y las blancas simplemente pueden proseguir con torre F de 1. ¿Qué otra jugada me gustaba? Por lo menos a mí me gustaba caballo E4, quedarme con el alfil contra el caballo. Si es que me cambiaban el alfil por el caballo, ¿no? Ejemplo, si alfil por E4, alfil por E4, me quedo yo con el alfil y él se quedaría con el caballo. Bueno, que no es malo, ¿ok? Simplemente que mi alfil estaría muy cómodo en la casilla de 5, donde atacaría el punto G2, donde en algún momento podría proseguir con dama G5, buscar un mate, ¿ok? Que sería algo fantasioso, pero tendremos que buscar amenazar algo. Y recuerden que las negras en el flanco de dama tienen mayoría, ¿ok? 3 contra 2 y en algún momento podemos hacer la jugada C5 y crear un peón pasado. Así que me gustaba mucho la idea con caballo E4. Pero bueno, Busquets terminó haciendo alfil E4 donde Diliren jugó torre F1, jugada bastante normal, dama E7, se tomó 28 minutos para hacer la jugada dama E7. O sea, ¿qué estaba valorando el maestro Busquets en este tipo de posiciones? Bueno, me imagino que estaba valorando también colocar la dama en C7, básicamente para traer la torre a la casilla de 8 como a la casilla de 8 y que la dama no estuviese expuesta. Bien, la dama en C7 también ayuda mucho a la ruptura C5 y que pueda apoyar el avance del peón a la casilla C4, a la casilla C3 y poder coronar ese peón en algún momento. Bien, bueno, después de 28 minutos se toma y juega dama E7, jugada muy interesante que bueno, bastante también lógica para defender su alfil en E4, conectar las torres, está muy bien. Alfil por E4, aquí el maestro Diliren se toma su gran tiempo, ¿ok? Para poder capturar. Y bueno, caballo por E4, después rápidamente de caballo por E4, A por B6, esto fue jugada más o menos al toque, y caballo C3. Después de 4 minutos hace caballo C3 y llegando a una posición, bueno, bastante igualada, bastante equilibrada, donde ya no hay mucho que hacer, pero la verdad es que la posición es muy engañosa, todo puede suceder, así que torre F de 8, terminando con el desarrollo, las torres se colocaron en la columna, caballo por E4, dama por E4, todo bastante normal, nada extraordinario, y H3. Una jugada importante porque tenemos que evitar cualquier tipo de mate en la primera fila, ¿vale? Mate del pasillo. C5, la creación del peón pasado. También era interesante hacer torre por D1 y C5, donde nos quitamos un poquito del peso de una torre y de esta manera, claro, estamos creando un peón pasado y el que tiene la forma para buscar de ganar es el negro, porque tiene un peón pasado alejado. Claro, no estaría tan fácil de progresar con ese peón, ya que el blanco jugaría dama de 5. Si las negras me cambian las damas, simplemente, bueno, si, capturamos, llegamos a un final de torre, donde el peón de C4 lo vamos a controlar fácilmente con jugadas muy técnicas de los finales. Por ejemplo, rey F1, C3, torre D1, C2 y torre C1. Y el rey va a llegar muy rápido a la casilla D3. Y de tal manera que el peón va a caer. Así que si nuestro rey se encuentra muy cerca de ese final, entonces podemos proseguir rápidamente con el plan rey F1, rey E2, rey D3, si es que el negro nunca avanza su peón. ¿Ok? Así que este final
muy equilibrado, no le gustaba mucho a Busquets porque él quería ganar su partida. Bueno, ¿quién no quiere ganar una partida? Bueno, después de C5, esto implica, por supuesto, otro cambio de torre, torre por D8, torre por D8, B por C5, B por C5 y torre C1. Bueno, básicamente ya con esta jugada podríamos firmar las tablas. En los niveles intermedios, niveles también por debajo de los 2200, aquí cualquiera puede pedir tablas y la podemos dar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no hay mucho que buscar. Simplemente el peón de C5 puede caer rápidamente y podemos llegar a un final de tablas de torres muy teóricas. Pero bueno, aquí Guske sigue la partida porque quiere ganar su partida y eso está muy bien. Dama C2 para presionar al peón de C5. Torre D5, buena jugada porque las piezas quedan muy activas defendiendo al peón y eso está muy bien. Claro, imagínense colocar la torre en la casilla G5, molestar al peón de G2 y que la dama haga un voltejeo. ¿Cómo podemos hacer un voltejeo? Que la torre pase a la casilla de 5 y que la dama, y que la dama en E5 pase a la casilla de 5. Sería un voltejeo bastante bueno para poder atacar en el flanco de rey. Vamos a ver si eso es posible. Bueno, después de la jugada G3 ya limitan un poco ese tema. F5, buena jugada porque quita un tema de la diagonal H7 con los temas de buscar un mate en la octava casilla. Bueno, es un plan un poco artificial, pero que es un plan que está allí. Rey G2 provocando el jaque en E4, pero que Busquets no lo va a hacer porque no quiere cambiar las damas. Rey H7, dama C4 para buscar una maniobra de dama F4 y tener siempre controlado el punto C5. Dama D6 y E4. De tal manera que no vamos a quedar la mayoría de peones contra la minoría, por supuesto. ¿Verdad? Vamos a cambiar el peón, digamos, más fuerte de las negras, que es el peón de F5, para abrir la diagonal blanca y de tal manera que podamos buscar la manera de cambiar las damas. Ese es el plan de Diliren para buscar las tablas rápidamente. Bien, torre en E5, E por F5, torre por F5 y dama E4, ya amenazando directamente la jugada G4 ganando material y de esta manera básicamente está forzando a Busquets que haga dama D5 o que quite el rey. Ok, pero quitar el rey perdería material, así que tiene que hacer dama D5. Y de tal manera que después de dama por D5, torre por D5 y rey F3, bueno, llegamos a un final muy tablífero, donde, bueno, es fácil defender y por repetición de jugadas, la partida es tablas. Bien, espero que esta partida te haya gustado. Por lo general, a mí en lo particular me gustó mucho porque jugaron una apertura que yo juego bastante y que la recomiendo mucho en las partidas y en el repertorio. La apertura Reti Ben Larsen es una apertura bastante fuerte, ¿ok? Muy sólida y que, bueno, hay que tener una muy buena preparación con negras para poderle ganar a la Reti. Así que bueno, esperemos analizar la quinta partida que esperamos que sea apasionante, muy vivante, para poder seguir con este bonito análisis y esperemos grandes desafíos por parte de Busquets, que bueno, si gana, se convertiría en el campeón del mundo más joven de la historia del ajedrez. Así que nos vemos en el siguiente video de la siguiente partida de la quinta ronda. Bye bye.